Ok, empezamos entonces. Muy bienvenidos a este nuevo webinar. Espera que se me ha colapsado la pantalla ahora. Ok, pues bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy vamos a hablar sobre el foco, cómo mantener el foco de atención. Puedo decir que llevo los últimos días, semanas bastante desenfocada, entonces este tema me ha ido de perlas para poder refrescar y recuperar ideas y formas, herramientas para por lo menos entender qué es lo que puede estar pasando a nivel creativo o a nivel en todos los niveles, ya que no solamente afecta a nivel de creatividad. Estoy buscando para compartir pantalla para empezar. Mm, mm, mm. Aquí está. Mira que lo hago cada mes y siempre acabo dando vueltas en ello. Vale, entonces empezaremos aquí, presentar. Perfecto, ¿se ve bien? Podéis escribir en el chat si queréis y así me dais un poco de feedback. Se ve bien, ¿eh? ¿Y se escucha también bien? Están escribiendo, entonces. Entonces, este mes el tema que salió en el grupo de WhatsApp fue el cómo mantener nuestro foco y yo he añadido, todo perfecto, genial. Y yo he añadido el tema de en épocas de caos, sobre todo, porque em, para mí la atención y mantener el foco en algo está muy asociado al orden, a estar como en una dirección, ¿no? Como tenerlo todo bastante alineado y, y en algo en lo que puedes ir trabajando y avanzando, ¿no? Y entonces, la polaridad de todo esto es ese caos, ese desorden, esa falta de dirección muchas veces. Entonces vamos a empezar en cuáles pueden ser, estas son algunas, hay más, pero cuáles pueden ser las causas de desenfoque. Al menos para mí, ¿no? Que me doy cuenta pues que muchas veces están muy presentes y todo esto al final lo que acaba siendo o se acaba convirtiendo es en un bloqueo importante. ¿Qué es lo que hace que perdamos el foco? Perder el tiempo en intentar hacerlo perfecto. El perfeccionismo siempre aparece, si os fijáis, siempre está allí dando un poco por saco y porque al final es lo que hace. Si intentas hacerlo muy, 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 muy perfecto o que todo esté de alguna forma lo que tú entiendes o percibes como perfecto, que esto ya es otro tema, pues es muy posible que te desenfoque de lo que realmente es importante en ese momento. Y eso sirve para todo en la vida, ¿eh? No solamente a nivel creativo, puro y duro como tal. Un comentario que percibas como una crítica, eso también puede hacer desenfocarte de lo que es verdaderamente importante. Que pierdas tiempo y energía en intentar resolver eso o esa idea que alguien te ha mostrado sobre lo que estás creando, que puedes estar más de acuerdo o no, y eso puede hacerte perder mucho tiempo y desenfocarte, salirte de la línea de lo que estás haciendo para complacer a la otra persona. Y eso puede ser un bloqueo también muy, muy, muy importante y paralizante sobre todo em, porque al final lo que tú compartas con otros tendrán su visión, percibirán lo que ellos perciban, evidentemente, y no tiene por qué ser lo mismo que tú estás intentando mostrar con ello. Así que hay que encontrar siempre el término medio y saber cuándo hay que seguir con tu foco y cuándo hay que redirigir ese foco. Compararnos constantemente con lo que hacen los demás.
Eso también nos hace desenfocar, perder nuestro foco de atención, porque es posible que tu idea o lo que para ti resuene, eso que estás creando, no esté alineado con lo que están haciendo los demás. Y eso haga que pierdas un poco el foco, ¿no? Porque eso debería o debería ser o debería estar dentro de unos márgenes que no dejan de ser márgenes creados por uno mismo o por una sociedad o por una cultura. Entonces, está bien ser consciente de cuál puede ser en este caso o qué puede estar haciendo que te desenfoques. La saturación mental por estrés, ese es muy habitual, sobre todo cuando estamos en épocas de mucho estrés en muchas áreas de nuestra vida. Entornos incómodos, estar en sitios que no estás cómodo, evidentemente, y o que tienen como muchas distracciones, que hacen que no te puedas centrar en lo que es importante. Forzarse a crear también, hay que saber parar, hay que saber decir, parémonos aquí, esto, hasta aquí, o te das un respiro. Eso también hay que saber hacerlo, porque la saturación mental, como decía, y el forzarse a crear todo eso, lo único que va a hacer es hacerte desenfocar. Pensamientos repetitivos, obsesivos o negativos. Em, Todo lo que esté en bucle mental no te permite enfocar. Simplemente te hace dar vueltas y vueltas en el mismo sitio sin encontrar nada que pueda realmente ayudar. Olvidarse del para qué, el sentido de lo que haces. Eso también hace que te desenfoques o nos desenfoquemos de una forma a veces muy sutil, pero que se va repitiendo con el tiempo y llegas un día que te planteas realmente para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, para hacer este webinar me he centrado sobre todo en una entrevista que le hicieron a Nazaret Castellanos, que hablaba sobre la atención, el proceso de la atención en los procesos que debemos resolver, ¿no? Cómo mantener ese foco. Y más que cómo mantener, porque la atención, todos somos capaces de tener atención o mantener atención en algo en concreto, pero lo realmente complejo, complicado, como ella dice, es el sostener esa atención en el tiempo, por lo menos durante un tiempo lo suficientemente em, práctico, productivo o por lo menos que te haga sentir que estás avanzando en lo que estás haciendo y sobre todo que sea realmente para uno mismo, yo creo, em, útil e importante para seguir sosteniendo esa atención ah, en lo que es realmente importante para que tus objetivos prioritarios estén avanzando. Nazaret dice, lo difícil de la atención en sí no es la atención, sino sostenerla, porque nuestro cerebro se ve interrumpido por una gran cantidad de interferencias externas e internas. Y porque hay personas, dice, que tienen más capacidad de mantener la atención que otras. En primer punto, que dices que tienen mayor reforzamiento de lo que es la corteza frontal. Esto es lo de menos. Al final, todo tendrá una explicación científica, una explicación bioquímica y una explicación orgánica y de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro que tiene su función, pero más allá que entender o saber eso, que está bien nombrarlo, em, creo que, al igual que el segundo punto de surgen más ondas alfa, ¿no? Que es el lenguaje neuronal que frena esas interferencias tanto externas como internas. Al final lo que me interesa es que si estás viendo este webinar, pues que te quedes con esa idea de qué es lo que externamente puede estar impidiendo que avances y qué es lo que internamente también puede estar impidiendo que avances en el sentido de enfocarte, de mantener ese foco, esa atención en lo que estás haciendo. Básicamente es eso. Y
el hecho de reforzar la red en la que nos damos cuenta de cómo estamos, ese para mí es el punto más importante de todos. Este punto de observarse a sí mismo, de darse cuenta del estado en el que estamos, es el que para mí explica todas estas causas del desenfoque. Si tú te observas y te conoces, te autoobservas, te analizas, sabes qué es lo que fuera de ti te desorienta o te desconcentra, sabes qué es como la forma en la que te sientes también te desconcentra y te aparta de ese foco o esa atención. Todo ese autoconocimiento es para mí básico para que uno mismo encuentre qué es lo que le está fallando o qué es lo que está desenfocando y pueda encontrar sus propias herramientas para encontrar ese camino y esas soluciones que solo te van a funcionar a ti. Las que me funcionen a mí no tienen por qué funcionarte a ti, ¿no? Y al final es un autoconocimiento que yo expongo aquí algunos ejemplos y algunas ideas, pero luego tienes que encontrar la tuya y tienes que saber qué es aquello que tanto externo como interno sobresatura tu cerebro e impide que te estés enfocando en lo que realmente importa. Y aprendes a darte cuenta de la distracción y por lo tanto aprendes a reorientar tu atención al que es el objetivo prioritario. Esto es para mí el punto, la base más importante de todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes muchos focos? Aquí he puesto mis ejemplos. Em, Y yo escribo, tengo un podcast, tengo un curso online, estoy creando algún otro, tengo estos webinars, comparto música, tengo las redes, tengo una familia, tengo hijos, tengo un trabajo fijo como enfermera. ¿Y qué más? Y bueno, y me tengo a mí, que tengo que cuidarme y tengo que, y hay muchas, bueno, em, en muchos aspectos, ¿no? Que al final somos, como diré ahora más adelante, somos más que un cuerpo físico. Y entonces, cuando tienes muchos focos, hay varios riesgos. Y es que haya pérdida de energía en muchos de estos focos. Si no sabes cómo enfocar o dirigir parte de esa energía, aunque sea un poquito en cada uno de los proyectos, esto puede hacer que que tu energía se desgaste mucho más rápido o que la gastes mucho en, por ejemplo, en escribir, si estoy en una novela y pierda energía en todo lo demás, o al revés, o lo enfoque mucho en los webinars y pierda energía toda mi parte creativa, porque me gusta compartir sobre lo que aprendo yo de creatividad, pero me gusta crear y si no dedico tiempo o sí, tiempo y horas a crear, que es lo que realmente a mí me divierte, estoy perdiendo, para mí estoy perdiendo el foco. Y aquí es importante, como decía en un inicio, recordar para qué haces lo que haces en cada una de estas áreas, si tienes varias áreas. Que al final todos tenemos varias áreas, porque todos tenemos un trabajo, todos tenemos una familia, todos tenemos ocio, todos tenemos hobbies y todos tenemos las distintas áreas, una salud, etcétera, ¿no? Distintas áreas de vida em, en los que hay que dedicar una energía y un tiempo y lo importante aquí es que sea de calidad. Entonces, tener varios focos de creación, es importante tener en cuenta eso, que no podrás dar toda la energía en solo uno, porque los demás van a quedar sin parte de esa energía o ese tiempo, o si puedes hacerlo, como a veces hago yo y me centro solo en escribir y luego
lo demás queda un poco abandonado, pero sabiendo que es un tiempo en el que necesitas dedicar esa energía a eso para terminarlo porque para ti es importante. Al final es ser consciente de qué estás haciendo en cada momento y dónde va a parar esa energía en cada momento. Si estás bloqueada en todos los puntos, está claro que hay que revisar qué es lo que está sucediendo allí. Si dices, necesito estas semanas para centrarme en terminar una novela, pues me centro en eso y lo demás va a tener que quedar un poco parado. No pasa nada. Está bien si eres consciente de ello y también está bien, como decía antes, saber parar cuando es necesario si sientes que todo esto te ha drenado demasiado tu energía. Recordar para qué haces lo que haces en cada una de las áreas, como decía, porque cada uno tendrá su para qué. No todas tendrán el mismo objetivo final. No todas te van a dar o te dan lo mismo. No, no de todas aprendes o recibes lo mismo. Y, y tener claro también el para qué de cada una de esas áreas te va a ayudar a quizás a volver a poner energía en eso que quizás habías abandonado durante un tiempo. Te va a ayudar a redirigir tus objetivos principales. Te va a ayudar a encontrar un equilibrio mucho más dinámico y mucho más saludable, em, si sabes qué es lo que necesita cada uno de ellos. Y pararse de vez en cuando y observar cada uno de ellos a través de la observación y el autoconocimiento, desde tanto externo como interno, todo lo que te aporta y todo lo que implica por tu parte, te va a ayudar a tomar decisiones que quizás hace tiempo que no estás tomando. Y quizás tengas que apartar o parar cosas y, y quizás tengas que, no sé, transformarlas en otra cosa distinta y nueva a raíz de eso que ya has creado y que ya hace un tiempo que quizás estás poniendo tu energía allí. También está bien. Y al final, todo se basa en eso, en observación y reorientación constante. Observar y reorientar. Eso es lo que te va a ayudar a no quedarte en la mente o a no quedarte en el cansancio o a no quedarte en muchos puntos de parálisis que luego cuando miras atrás dices, ¿cómo puede ser que lleve este proyecto haga tanto tiempo que esté parado, ¿no? Entonces, vale. am, el caos, que es lo que al final, cuando nos falta el foco, es la sensación, o por lo menos yo lo percibo así, percibo que todo está bastante caótico si no estoy con la atención donde tiene que estar. Siento que mi mente se va de un lado a otro, además, ya tengo esa tendencia a abarcar muchos puntos en un mismo momento y tiempo. Puedo estar hablando de X y acabando hablando de Z de una forma que parezca que no haya ninguna interconexión entre ello, pero para mí tiene un sentido increíble, pero no deja de producir muchas veces esa hiperactividad o esa, no sé cómo nombrarlo, esa falta de atención por una estimulación tanto interna como externa que no controlas o que no conoces, por esa falta de observación y de autoconocimiento, te puede llevar a ese punto de caos. Y el caos no es más que una suma de tres ingredientes, que es la confusión, el desorden y la desorganización. Y todo eso va en contra totalmente de cualquier inicio de proyecto que quieras hacer. Porque si estás confusa no puedes avanzar, si hay un desorden, primero te tendrás que poner a ordenar para saber por dónde empezar y si está desorganizado ya ni te cuento, tendrás que empezar a organizar muchas cosas
Y todo esto no suena muy, muy, muy divertido. Y la creatividad al final, al menos para mí, es el punto de la diversión, ¿no? De estar creando algo que te lleva a disfrutarlo. Pero la definición de caos es, me ha gustado mucho encontrar esto porque se define como lo anterior a la ordenación del cosmos y es algo que precede al orden. Entonces, el caos no es más que el inicio de algo que debe ser ordenado y de algo que, una vez se haya puesto en su lugar, y eso ya es trabajo de cada uno, es donde se va a producir ese orden que no es más que poder poner nuestra atención y nuestro foco donde queremos. Entonces hay que buscar, como he dicho antes, un equilibrio dinámico. Somos mente, cuerpo y energía y tenemos que tener en cuenta que somos todo esto y seguramente más, pero de una forma así muy, muy, muy básica. Lo voy a centrar en este punto. Entonces, la observación, ¿dónde se encuentra el bloqueo que impide mantener el foco? Esto es una pregunta básica que debes hacerte para saber en qué punto estás. Si se encuentra en la mente, si se encuentra en el cuerpo o si es un problema de energía. Eso lo vas a observar ahora lo voy a mostrar, pero lo puedes aprender a través del autoconocimiento, como decía antes. Y algunas técnicas para darse cuenta del estado en el que estamos es preguntarte qué haces cuando pierdes el foco, qué es lo que te distrae y cuáles son esos estímulos, tanto externos como internos, que te están impidiendo em, mantener o sostener ese foco por un tiempo determinado. Apunta todas las ideas que te distraigan. Esto puede ayudarte a ver sobre todo qué es lo que se repite y qué hace que pierdas ese foco, básicamente. Si lo haces durante unos días, verás que siempre hay algo que se repite, que hace que te levantes y que pierdas el foco o que no acabes de terminar tus proyectos. Cuestiona los pensamientos intrusivos. Esto sobre todo son los estímulos internos, ¿eh? Son los pensamientos intrusivos, obsesivos, negativos, como decía antes, repetitivos. Todos estos pueden hacer que te levantes, dejes de escribir y te vayas a hacer otra cosa completamente distinta, aunque lo que quieres es terminar ese capítulo. Observa qué pensamiento viene a tu cabeza que te hace dejarlo todo e irte a hacer otra cosa. Haz pausas si lo necesitas. Importante. Si tienes un programa quiero decir a nivel de creencias, una creencia que es, por ejemplo, prohibido parar, lo que necesitas es parar, porque sobresaturar tu mente es lo que nos lleva a ese desenfoque también. Hacer más horas no significa ser más productivo. A veces en media hora puedes avanzar mucho más que en 7 si lo haces de forma focalizada y atenta realmente. Cuida el entorno en el que trabajas a nivel sensorial, si hay mucho ruido, si hay mucho, no sé, mucha gente, y si es algo evidentemente que no estás buscando para inspirarte o por lo que sea para tu creatividad. Y tenlo todo preparado antes de empezar, evita interrupciones. Si te resulta fácil perder tu atención por distracciones, aparte del móvil. No sé, déjalo durante media hora en un cajón y haz lo que tengas que hacer, porque el móvil, por ejemplo, es una gran distracción en este caso. Em, y lo que decía, somos cuerpo, mente y energía. Entonces, cuidar el cuerpo, descansar bien y dormir bien es básico, hidratarse y cuidar tu alimentación, moverte de forma regular, hacer ejercicio.
el exceso de azúcar y de cafeína dan picos y bajones de atención. Em, en el caso de la mente, cuidar tu mente también, frenar pensamientos repetitivos, como decía antes, los intrusivos, los que hacen que lo dejes todo y te vayas a hacer otra cosa. Bajar el ruido mental, meditar si os funciona, eso ya cada uno sabe lo que le funciona y lo que no. Escribir para vaciar la mente, eso es el vaciado de mente con la escritura te ayuda muchísimo a saber qué es lo que te está pasando, dónde estás y te puede dar foco también. Escuchar música, mucha música que te guste, puede ser suave, puede ser energética, da igual, la música que a ti te guste y te estimule cerebralmente o te relaje, depende de lo que necesites en ese momento, y sal a pasear. Y cuidar nuestra energía, que también gestionar emociones, no reprimir ni acumular. Emocionalmente, si, si reprimes o tienes tendencia a acumular y a tirártelo, no sé, a la espalda y hacer otras cosas, acabarás saliendo de una forma u otra. Aléjate de lugares que te agoten. Renueva tu propósito e inspiración. Esto es el para qué, básicamente lo que decía de cada proyecto que tengas, busca tu para qué. Quizás has perdido ya el sentido de ese para qué, de ese proyecto y necesita una transformación, una reorganización o simplemente necesite ser abandonado, que quizás se recupera más adelante o no, o quizás acaba simplemente ya no conectas con eso y tienes que y puedes hacer otra cosa. Renueva tu propósito e inspiración, que es el que he dicho ahora, y permítete descansar y parar. Em, que este está muy unido, el tema de el tema de la energía está muy unido a la del cuerpo, a la de la mente también. Pero, si descansas y duermes bien, evidentemente tu energía también se verá, mejorada y, por lo tanto, ganas puntos en los 3 en los 3 sitios. Entonces, tener la visión general, nuestra visión general como seres humanos creativos, por lo menos con estas 3 esferas, que me parecen básicas para poder autoconocerse, observarse y aprender a sostener esa atención a través del cuidado externo y el cuidado interno, eso puede ayudarte muchísimo a, a desbloquear épocas de gran caos, perdón, épocas de mucho, mucho, mucho caos. Vale, ¿todo bien por aquí? En el chat. Voy a beber un poco. Vale, genial. Y para finalizar, porque ya estamos acabando, a ver. Mm, mm, mm. Muy interesante. Qué bien. Perfecto. Y para finalizar, mantener el foco ayuda a finalizar proyectos. Básicamente es, ¿no? Qué importante es, ¿no? El estar donde tienes que estar, con el foco donde tiene que estar y la energía enfocada allí, ¿no? Para crear lo que sea, para simplemente expresarte, para simplemente hacer lo que tienes que hacer. Y qué bien sienta eso, porque al final buscamos emociones que nos hagan sentir bien y buscamos hacer cosas que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir, am, al menos yo, por ejemplo, para mí la creatividad cuando escribo, cuando creo, cuando estoy ahora haciendo estos webinars, a mí me aporta conocimiento, porque aprendo, muchas cosas, me aporta. em,
diversión. Como decía antes, para mí crear es divertirse haciendo lo que haces. También me aporta compromiso conmigo misma, respeto, el hecho de comprometerme y hacer lo que me propongo hace que me respete a mí misma lo que es importante para mí. Y todo eso al final es salud, más allá de lo físico, es una salud emocional, psíquica, que acaba convirtiéndose en el objetivo de todo esto, más que en un resultado final material en cualquier sentido. Prestar atención es dirigir tus sentidos hacia algo específico y eso lo que hace en nuestro cerebro es que estemos alerta. Tenemos una mente despierta y nos conecta a una conciencia mucho más superior y al mismo tiempo conectamos con esa intuición que todos tenemos y que es como un músculo que solo hay que em, estimular y que cada vez se hace más y más presente y conectamos realmente con algo que no podemos explicar desde la ciencia, desde algo, simplemente un órgano como es un cerebro, ¿no? Em, pero no sabes cómo, pues acabas desarrollando tu creatividad y tu intuición desde puntos mucho más, no sé si llamarlo. Quizás sí, quizás un poco más espirituales o más fuera de lo normal, lo habitual o lo que conocemos como tangible o como algo más, no sé, es algo más, es una activación que va más allá de lo racional, ¿no? Y para mí esa parte de la creatividad es la que más me gusta y la que más me llama la atención. Un cerebro excesivamente estresado no puede enfocarse ni gastar energía en crear. Como decía antes, si estamos en el caos, en toda esa desorganización, en toda esa confusión, ¿no? Ponernos a crear, nuestro cerebro va a decir no, solucionar lo que tengas que solucionar y luego si quieres nos ponemos a crear, porque eso hace que te disperses más. Eso me sucede a mí. Hay personas que a ponerse a crear le ayuda a centrarse tanto que todo lo demás lo puede apartar y lo puede mantener en un rincón y puede centrarse y eso le ayuda a centrarse. Yo no. Yo a nivel de sensibilidad externa quizás soy más, no sé, sensible, quizás, y lo que pasa a mi alrededor necesito tenerlo lo más tranquilo y lo más, am, iba a decir controlado, pero sí, tengo una mente bastante controladora, pero sí, que esté todo tranquilito para poder yo luego ponerme a crear. Pero eso ya, como he ido diciendo durante todo el webinar, es un punto de autoconocimiento y observación de cada uno. Entonces sé qué es lo que tengo que ir a arreglar o lo que sea, o simplemente lo que tengo que tener en mi entorno en su sitio para poder yo estar tranquilamente escribiendo o creando lo que esté creando. Así que como resumen final para mí es un cuídate, descansa y atiende lo que es importante para poder más adelante volver a enfocarte, mantener ese foco de atención que al final es el que te va a redirigir, te, el que si aprendes a sostener, acabarás con tus proyectos y podrás seguir avanzando con todo lo demás, que al final es lo que estamos buscando. Sobre todo si nuestra mente está con varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, hemos llegado al final ya del webinar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como ya sabéis,
tenéis el mail por si queréis escribirme. Por cualquier duda, puedes seguirme en redes y en Instagram o en Facebook, Elizabeth Newt. Escuchar el podcast de Monólogos Creativos en Spotify, que está disponible en todas las plataformas de podcast y también lo tenéis en YouTube. Este mes hemos empezado Vidas Creativas, que es una sección concreta del podcast que será mensual, donde Danny Riff me acompañará en estos episodios, donde vamos a hablar sobre creatividad, vidas, transformación y muchísimo, muchísimo más desde un punto de vista, tanto desde lo que hemos ido aprendiendo, tanto ella como yo, sobre sobre el autoconocimiento y el crecimiento personal y todo lo que viene después de eso, y aplicado en nuestra vida, cómo lo percibimos, cómo lo vemos y cómo lo transmitimos, con todo esto. Entonces, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo webinar. Voy a dejar de compartir.